Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Se le hacen críticas y se expresan quejas injustas a la edad avanzada. Muchas veces se considera una desgracia a la postre. Y el general Charles de Gaulle llegó a decir en Francia, la vejez es un naufragio. A mí me ocurre, quizá porque siempre he estado contracorriente, que analizando mis distintas etapas de la vida, esta en que estoy ya camino de los 95 años, a 5 del siglo, me resulta muy interesante y a veces me llena de satisfacción. Naturalmente cuento con el cuidado de mi familia, que compensan en gran modo la tara de la soledad. He ido perdiendo naturalmente con problemas en la marcha, la visión también un tanto comprometida, pero afortunadamente la mente, al parecer, intacta por la cantidad de recuerdos que convoco y cómo expreso las cosas. En estos días me vinieron a la mente dos amigos a quienes quise mucho, Freddy Veras Goico y Jackie Núñez del Risco. Me han oído ustedes quizás contarlo, pero es necesario hacerlo ahora para darle cierta base, cierta explicación al tema fundamental del programa. Fui en una oportunidad a un gordo de la semana, en un momento muy difícil, muchas tensiones políticas, ya no quiero recordarlas. Y Freddy, que nunca me dijo Vincho, sino Marino Vinicio, cuando volvimos al camerino, me dijo, Marino Vinicio, quiero conversar contigo. Te estoy oyendo con mucho interés, pero creo que tú vas a necesitar un programa propio, porque son muchos los frentes que tú tienes abiertos. Se te combate en la política, en la actitud frente a la corrupción, en la droga, tu papel enorme señalando los peligros de futuro. Y tiene que ser como hubo en Cuba un Eduardo Chivas, que terminó el pobre suicidándose en el micrófono de las radios de entonces. Tú eres combativo, pero necesitas un programa propio, porque tus amigos te traemos los programas, pero tienes que tener algo fijo para responder, una torreta, una trinchera. Me puso a pensar y al día siguiente fui a ver a mi amigo Jackie, hijo de dos amigos, hermanos míos, Pedro Julio Núñez y doña Margot del Risco, que en paz descansen todos. Y cuando le pregunto por el nombre que debería llevar el programa, Jackie, con esa inteligencia y esa vivacidad que tenía, me dice, la respuesta. Eso es lo que usted siempre hace, responder a todas las bajezas que se dicen contra usted, sin conocer lo que es en realidad usted. Él naturalmente recordaba su infancia cuando en San Francisco, Pedro Julio y yo
mi hermano Américo, doña Margot, nosotros. Nos reuníamos con frecuencia y éramos amigos realmente con afectos. Y le puse la respuesta. Efectivamente, de eso hace casi, 25 de este siglo y 12 del pasado, son 37 años. Domingo por domingo, la respuesta, la respuesta. Confieso que naturalmente me ha servido de mucho y que siempre le guardé gratitud a esos dos amigos porque ellos eran estrellas en la comunicación, en el arte. Y me imaginaron seguido, este hombre está metido en un berenjenal, una guerra continua con 10 frentes abiertos. Necesita su medio propio. Y heme aquí, ya a los 95, repito. En estos días fluyeron sus recuerdos y aumentó mi gratitud. ¿Qué razón tenían? ¿Qué razón tenían? Miren que yo hace tiempo que en el mismo programa dije, no me quiero mantener en el tono tan beligerante del programa, los aspectos de corrupción y los juicios abiertos, enormes, inverosímiles, lo están llevando manos profesionales adecuadas. Esos expedientes están lejos de mi conocimiento. Yo era más activo y más preciso cuando desempeñaba funciones delicadas, tanto en la presidencia del control del Consejo Nacional de Drogas, como asesor de políticas públicas para 2 presidentes durante 12 años. Y tenía naturalmente la ventaja de cierto acceso a información privilegiada y me daba más seguridad en las cosas que afirmaba. Pero es un proceso muy lento, pero continuo, de amansamiento. Entra uno en los años ya finales y se va como apagando, en el sentido de que, en mi caso yo decía, yo me acostumbré siempre a ser muy beligerante y flamígero, tanto en la política como en la tribuna penal, pero ya no estoy en ese hábitat, en ninguno de los dos. Y no me gusta opinar desde la calle, sin tener los fundamentos. Bueno, así las cosas. En estos días me he encontrado con esto que quiero relatar. Con motivo y en ocasión del otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, una valiente y tenaz y serena luchadora por la democracia y la libertad de Venezuela. Se levantó una escandalera chismográfica y yo dediqué 2 preguntas de miércoles, una que ya apareció y otra que está por aparecer. Pero la que ya apareció, la dediqué a no quedarme en la superficie de ese río de noticias que uno no sabe en realidad cuánto tiene de perversidad, cuánto tiene de oscuro. Fue cuando se habló del fantasma de Benghazi, que ella estaba acusada de que quería volar la embajada americana en Caracas, y le salió al paso al día siguiente el Premio Nobel de la Paz. Y barrió con esa infamia.
Hice naturalmente un reconocimiento de lo justo que entendía que era el programa, el otorgamiento del premio. Y hice una mención, que es la que me quiero concentrar ahora en ella, de un amigo que tuve, que en una oportunidad, lo recuerdo, con su sonrisa de niño, al despedirse del presidente Fernández le dice: Lionel, el abogado mío en el Caribe es Vincho. El viejo, Hugo Rafael Chávez Frías. Hice la mención y dije incluso que lo había matado 2 veces, la enfermedad primero y después todos los horrores que sus sucesores han cometido en todos los órdenes, enarbolando su nombre, y todo en base a un chavismo que ellos sienten. Me resentí y dije: ese no era Chávez. Y dije más: yo espero que el cuartel, el de Bolívar, donde Chávez afirmaba que le parecía oír sus pasos, los pasos de sus botas, sea el encargado de producir el rescate de la democracia en Venezuela, porque me aterra, me duele que surja un escalamiento del conflicto y sobrevenga una guerra extranjera, pensando en Venezuela, en su pueblo, que no merece más sufrimiento de los que tiene. Hice una mención de Chávez y terminé diciendo, incluso para alentar el espíritu del cuartel al cual él pertenecía, convencido de que estos señores que gobiernan después de él, después de su muerte, en el fondo, ese uso del chavismo capcioso y irreal lo han utilizado como un método de amarrar la posible reacción del cuartel bolivariano. Que Chávez deje de ser un ejemplo, que su rebeldía sea, ¿qué? Una frustración, porque el mundo entero está cercando a esa administración de gobierno que se sabe bien tiene una ilegitimidad primaria en que no pudieron exhibir y destruyeron las actas de elección en las últimas elecciones, que era una forma de alentar a ese cuartel para que otro Chávez o otro grupo a los Chávez sea el que realmente rescate la democracia y la libertad para esa nación hermana. Ay, comenzaron los rumores de siempre, que ahora con las redes casi constituyen el pasatiempo o el oficio de mucha gente desorejada, no así de otros muy serios que plantean cosas muy útiles. Y comienzan a criticar. Yo les digo a mis amigos, mira, yo cuando llegue a la oficina voy a preguntar, a pedirle a mi auxiliar, doña Griselda, búsqueme todo lo que yo a partir del año 17 he escrito sobre Chávez y Venezuela. Bien, ella me trae, oigan, 84 páginas de artículos en el listín y 3 del 17 llevados a la pregunta.
84 páginas. ¿Cuántas palabras hay en esos artículos? Por sus títulos ustedes se darán cuenta del grado de preocupación y de entrega moral y sentimental a la suerte de ese país que tanto aprecio. El palo de la lámpara, 22 de mayo del 93, en ocasión del levantamiento contra Carlos Andrés Pérez y el oprobio de esa democracia degradada, hundida en los mayores escándalos. Levantamiento de Hugo Rafael Chávez Frías. Lula y Chávez, 13 de enero del 2003. Chávez y el iter criminis, advirtiendo del posible magnicidio. Fecha, 17 de febrero de 2007. Presidente Chávez, reflexione. 11 de marzo, 11 de agosto de 2010. 2010. 13 de agosto de 2016. Rencores contra Hugo. Venezuela, preocupación de todos. 4 de noviembre del 17. Ampara, señora Venezuela. 3, número 3 de entrega. 11 de marzo de 2017. Más sobre Venezuela. 18, 10, 17. Venezuela y su laberinto. 1 de noviembre de 2017. Sueños de Chávez. 3 de diciembre del 2014. Venezuela, preocupación de todos nuevamente. 4 de octubre de 2017. Nuevamente ampara, señora Venezuela, en una tercera entrega. Una primera entrega, rencores contra Hugo, del 16. 84 páginas sobre Venezuela y todas las vicisitudes que estaba pasando el poder allí, el referéndum, el reconocimiento que él hizo de que había sido derrotado en horas, que lo caracterizó como realmente un respetuoso de las instituciones. Aquella torpeza inmensa de la Asamblea Nacional que perdió Chávez, y desde su presidencia un dirigente de los tradicionales de Acción Democrática se mofaba y decía que vengan ahora, que aquí en esta asamblea es que se va a gobernar, desde aquí es que se va a gobernar a Venezuela. Todo el desastre se veía venir, pero naturalmente llegó la enfermedad, llegó la muerte. Y eso fue fatal, fatal. Me dicen, porque yo no veo esas cosas, mire, usted está siendo acusado de trumpista, interesado en no se sabe qué, y en chavista, acusado, interesado tampoco se sabe en qué. Oiga,
Entonces digo, están confrontándome como que es una inseriedad de lo que yo estoy hablando ahora. Toda la admiración que yo he expresado por Donald Trump, por la paz mundial en Medio Oriente, su actitud frente a Ucrania, su actitud frente a Irán, su visita a Siria, que lo han consagrado como un hombre formidable, que yo creo que habría que hacer un mega Nobel para premiarlo, o crear un premio con su nombre, la paz de Trump, equivalente al Nobel para futuro. Entonces yo lo que estoy es de salamero, de lisonjero de Trump. Yo no creo en esas cosas. Ah, qué bien. Yo no creo en lo que él está haciendo frente a la droga, declarando terroristas a los carteles, combatiendo los de México y forzando que cedan los que detentan el poder de Venezuela y se aparten para eliminar el peligro enorme que lleva a Estados Unidos a reaccionar con su cuarta flota, cercando a Venezuela en el Caribe y sus aviones de última generación sobrevolando las inmediaciones de Venezuela, y su guía y conductor que tiene un aura de enviado, dando instrucciones a la inteligencia, a su CIA, que tiene autoridad para trabajar adentro. Algo parecido a aquel millar de operaciones especiales decía que estuvo en Benghazi, a 3 kilómetros de la embajada, cuando quemaban a su embajador y muchos soldados y funcionarios, y lo dejaron hacer porque la señora Clinton y el señor Obama se pasmaron y no mandaron sus aviones que estaban cercanos, sus paracaidistas a rescatarlos. Este es Trump, que viene de la muerte ya empezada, mostrada y por venir, dedos cruzados para que Dios lo impida. Ah, un salamero, sí está bien. Y mira, dice que chavista. Es que yo quiero la guerra. Yo prefiero el levantamiento del cuartel militar que representaba el ideal de Chávez, aunque tenga el riesgo enorme de que este grupo gobernante depravado suscite una guerra civil. Yo prefiero eso a que venga finalmente la intervención por tierra, como acaba de amenazar Donald Trump, que está respondiendo a una agresión que ha declarado guerra híbrida con el fentanilo y las drogas de siempre, que están produciendo en las juventudes devastaciones inmensas, más bajas que todas las últimas 3 guerras que tuvieron cada año. Dios mío. Digo, no. Yo en esa intervención, al sacar a Chávez, quise establecer mi afecto, mi lealtad, mi respeto a lo que yo consideré que él fue para mi país. Porque lo veía y creía en su sinceridad. Leonel, República Dominicana es mi segunda patria, no te quepa duda. Y ese programa de Petrocaribe, aguantándonos en el 8, cuando la gran crisis, que pudimos ir a un desastre, asegurando la paz. Y yo sostenía en esos artículos, debe llevar un nombre esa paz, la paz de Chávez.
¿Qué pasa? Yo que tenía tantos recuerdos de él, cuando le dijo, Leonel, yo quiero que República Dominicana encabece el grupo del Caribe en la concesión que vamos a hacer en la franja del Orinoco para la exploración y explotación petrolera. Y Leonel, bueno, pero Hugo, nosotros no tenemos el dinero. No, lo vamos a poner nosotros. Lo que yo quiero es que ustedes tengan la solvencia y la importancia mayor. Ese es el amigo de mi país. No el motrocolo este que está ahí. Que cuando nosotros estábamos siendo objeto de las peores bajezas del mundo, desde Noruega mismo venían aquellos eventos que se hacían para declararnos la apartheid del Caribe, racista. El que se meta con Haití se mete con nosotros, esta cosa que desgobierna Venezuela. Entonces dije, doña Gris, tráigame por favor, además de los artículos. Cuando yo asistí al sepelio de Hugo Chávez Frías, por invitación que me hiciera el expresidente Leonel Fernández para que le acompañara. Estaba tan dolido que escribí unos versos, malísimos, pero con un gran mérito y una gran calidad, oriundos del corazón, del afecto, del aprecio, del respeto. Se lo hice así, sobre la marcha, casi al montarme en el avión. Anhelos de irnos juntos al Hugo nuestro, Marino Vinicio Castillo R. Al llegar se lo entregué a un amigo para que se lo hiciera llegar a la madre de Hugo Chávez Frías o a su hermano Adán. Con él de cuerpo presente y nosotros de cuerpo presente ante su cadáver, el velatorio. Momento inolvidable cuando la Orquesta Sinfónica de Venezuela, bajo la dirección de Duhanel, este fenómeno director de Venezuela, irrumpió con alma llanera y se veía hombres y mujeres llorar, porque era una de las canciones preferidas de él. Oigan cómo yo veía a Hugo al morir. Comandante, nos vamos juntos. Qué tristeza la mía, cuánta la de América. Tú ves llegar el fin en la generosa primavera de la vida. Yo aguardo en un vano ocaso, en medio de incertidumbres de mi patria, y siento que la muerte nos enlaza. Me pregunto, ¿por qué tan corto tu paso? ¿Será el enigma de siempre? A veces no entiendo el papel de la muerte. Ni una gota de sangre, nada de lágrimas, ni una reja. Hombre de Dios, ¿qué ocurrió? ¿Avaricia del cielo o maldad de la tierra? Acompañarte será mi júbilo último. Ser testigo quizás en las dimensiones del misterio.
verte llegar con tu sonrisa de niño, oírte hablar de tu sublime obsesión por los pobres y sumergidos y de las desdichas de su suerte. Sabré mejor, acaso, de tu audaz proeza ante la letal pobreza que malogra la esperanza. Nos vamos juntos, comandante. Déjame andar a tu espalda desde este pedregal hasta siempre. Así quedará alejado el dicterio y vendrán luces y te ungirá la gloria. Ya eres eterno, comandante. Serás leyenda de tus queridos cuarteles que oirán las pisadas del Padre Libertador, tal como lo sentiste en el umbral de calabozo de tu rebeldía. La Santísima Trinidad de su nombre ha estado detrás de todo esto. Tal es mi fe. Sé que estará más cerca cuanto más lejos estés. Ahí vivirán los ejemplos y tu recuerdo potente por encima del olvido será tu aló, presidente. La ausencia no será lápida, sino pebetero. Que para eso está el amor de los pueblos, el poder y las villanías de sus luchas quedarán bien lejos. Será hora de silencio, tiempo de conciencia, y tú serás bandera, lábaro de la gratitud del pueblo nuestro. Comandante, cuánto lo anhelo. ¿Qué quiero yo significar leyendo estos versos ahora? Que no es la rastrería que comentan los desorejados de un trumpismo que no se sabe lo que es y de un chavismo que no se explica. No. Ahí hay raíces. Devolverse de eso, después de muerto, sería una villanía imperdonable. Y yo no renuncio a mis convicciones sobre amigos tan válidos como fuera este. Hice, naturalmente, la mención, y no lo niego, en ocasión de defender lo justo del otorgamiento del Premio por la Paz de María Corina, el Nobel de la Paz. Y la inserté abiertamente. No obedezco a salamerías ni a ventajas, sino a dictados de mi conciencia. Me apena pensar en la guerra por tierra entre fuerzas de Venezuela y fuerzas norteamericanas, por obra de un narco terco, aleve, terrible, que se ha adueñado de esta, del poder más bien, para decirlo con propiedad. Que una vez desaparecieran del poder, entraría en la normalidad soñada por María Corina y se podría hacer la transición incluso más sana y gloriosa que la que se hiciera bajo el mando de aquel general inolvidable, aquella leyenda
el general Eleazar López Contreras, después de la muerte de Juan Vicente Gómez. Por Dios, con todos esos antecedentes, no voy a dedicarme ahora a detallar lo que ha sido mi lucha contra los carteles, contra la droga. Decenas de conferencias sobre el narcotráfico, millones de palabras orales y escritas. ¿Qué tienen los vinchos que no hablan? Charlatanes. Nosotros ahora lo que queremos oírles es decir, los vinchos tenían razón. Ellos anticiparon que todo esto vendría. Todo esto, y arriesgaron la seguridad de su familia. Al grado de que hoy, y lo repito en homenaje a su memoria, que no la puedo poner de lado, 4 miembros jóvenes de la seguridad de mi familia han sido asesinados al llegar a su trabajo o al salir de su trabajo por obra directa, aunque a través de bandas sicarias del narco internacional. ¿Qué tenemos nosotros más que hablar? ¿Qué tenemos nosotros más que decir? Si lo hemos dicho todo. Ahora aparecen las extradiciones. Prepárense, que hay una tormenta de extradiciones, todo obedeciendo a un propósito claro, buscándole el filo político inmediato. Infamar al presidente porque uno de los pedidos en extradición, Fabio Jorge Puras, era asesor de zonas francas. Dijeron al principio, incluso por error, sobrino de Jorge Blanco. No es verdad. Hijo de Fabio Jorge, que fue un gran amigo, una persona magnífica, de la rama árabe de los Jorge. Ahora se le pide junto a un señor Polanco, que según dicen, yo no he visto los indictments, no me gusta hablar sin leer los indictments, las 9 toneladas de esa droga aparecida en Caucedo, que llegó a internacionalizarse con aquella intervención de Petro, que decía que no era de México ni era de Guatemala, sino que venía del Catatumbo, Haití. Óigame, escribiendo yo sobre artículos, preguntas sobre Petro y sus contradicciones, y sus extravagancias, reconociéndole el talento, naturalmente, que tiene. Tiene un talento inmenso y un expositor de primera. Pero, entonces nosotros tenemos que salir a hablar al Elillado. Este joven que envían de Santiago, que lo destituyó en marzo del puesto honorífico que tenía de asesor. ¿Y qué? Yo no he visto el indictment de él, no sé qué puede pasar. Al presidente ya le pasó una primera experiencia dura. La familia Pilarte, ya condenada la señora diputada. El presidente ha dicho siempre, yo no tengo cómplices, yo tengo amigos. No.
vamos a atacar, y los bichos que vengan y se sumen de tontos, atacar y armen los líos que ellos puedan armar. ¿Para qué? Para generar vacío y desorden. ¿Y esto para qué? Para el abismo de la incertidumbre de lo que venga. No estamos viendo los papeles de China y Rusia en la región. No oímos decir a Rusia que enviará todo lo que tenga que enviar a Venezuela si Estados Unidos intenta un ataque. Ya hay el armamento. No se sabe si hay tropas como en Nicaragua. Es decir, la posibilidad ominosa de que estalle la región en un conflicto mayor. Y lo que he estado ponderando, honestamente, es qué puede ser la mejor, preferible, la paz o la guerra. Y en esa ecuación de paz y guerra, ¿cómo puedo yo silenciar los elogios a Donald Trump? Yo que seguí de cerca todo el proceso infame de sus acusaciones inverosímiles, que lo veía en la sala penal con un estoicismo enorme, oír algunas de esas acusaciones indecentes, que fue declarado culpable por un jurado viciado y a punto de ser encarcelado. Yo que he escrito sobre que el pueblo norteamericano se levantó a votar, y así lo expreso en la pregunta, y utilizó las urnas como hombro para llevarlo de nuevo a Casablanca y hacer las cosas que está haciendo, que son cosas fenomenales, independientemente de lo que llamo la misión, la tormenta misionera, porque decían, es una tormenta, Trump. Digo, sí, misionera. Los Kennedy, las señoras que están en justicia, en seguridad, los nuevos componentes del equipo de gobierno. Y le he dicho a algunos amigos, miren, esas extradiciones que ustedes están viendo, es poco para lo que yo creo que puede venir, porque hay muchos sujetos peligrosísimos en Estados Unidos sometidos a juicio, bajo la espada de Damocles de prisión perpetua, si no negocian. Y es mucho lo que pueden hablar, y es mucho lo que pueden decir. Falso, cierto, pero lo que le puede servir de alimento a indictments espectaculares de esos fiscales de hoy, que no son de la misma textura de los fiscales del tiempo de Obama y Biden, que se prestaban para cualquier cosa, y se ha visto cómo se van evidenciando las cosas de FBI y de la propia CIA en aquel tiempo. De manera que volví al principio con mis recuerdos de por qué el programa La Respuesta surgió. Y qué útil me ha sido que surgiera, que lo estableciera. Porque sin tener un programa propio, que vengo a hacer solo él en la semana, porque estoy, como he dicho muchas veces, bajo arresto domiciliario familiar, aislamiento médico, la edad, la influenza,
el COVID, esas cosas que andan por ahí haciendo un daño enorme. ¿Cómo frente a esas murmuraciones me hubiera yo podido expresar? Suerte que mis hijos tienen el valor, la templanza y la habilidad para responder las cosas. En mayor o menor rigor responden y lo saben hacer. Pero el viejo se siente feliz porque todavía lo puede hacer. Fíjense que es lógico el razonamiento que hago sobre la razón de ser de este programa. Y es justo el reconocimiento que le hago a este programa como espada, como trinchera, como un componente de mi defensa. Mi defensa, que espero que mis hijos, una vez desaparezca, serán encargados de saberla hacer. Tienen el material. Es más, leyendo, que no los leí a fondo, sino recordando lo que escribí en estos artículos, 84 páginas de artículos y preguntas, cientos de miles de palabras, me surgió la tentación de consultarle a mi hijo Pelegrín, que es el que está ahora escribiendo, preparando un tercer libro interesantísimo sobre los conflictos de la región. Ve a ver con los editores si tú me haces evaluar cuánto costaría sacar o un megafolleto, o un opúsculo, o un librito con esto que yo he escrito sobre Venezuela y Hugo Chávez Frías. Porque he sentido como la necesidad de actualizarme en su defensa. Ha estado en el cuartel de las montañas, todos los honores, toda la fanfarria que estos charlatanes han armado, pero lo han deshonrado. Y yo sé que esos 6 millones de hijos mendicantes de Venezuela que andan por el mundo, entre ellos hay una gran cantidad de chavistas reales, como los cuarteles que yo llamo del chavismo real, están convencidos de que tienen deberes que cumplir para con su patria. Como ustedes podrán observar, no hay encono, no hay interés en vejar, en despreciar, en insultar. El interés supremo es responder, contestar, con decoro y buenas razones. ¿Qué es lo que entiendo que estoy haciendo ya cuando el programa está a punto de terminar? ¿Cuál es la misión? Orientar, aconsejar, hasta el último hálito de mi vida. ¿Cuál es el peligro? Que esas murmuraciones pútridas puedan afectar la reputación de credibilidad del productor de este programa. Porque muchos de los que lo ven ahora no habían nacido cuando se inició. Sus padres y sus madres lo veían desde entonces, y muchos me confiesan, los he encontrado a granel,
Papá no se perdía una respuesta y me envició, me dejó a mí en eso. Pero bien, estamos ya finalizando. Saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal, domingo a las 11 de la mañana, por Claro, su canal 33, nuestra versión central. Que luego de salir a las 12 del mediodía, Teleimpacto, con sus canales 52 de Claro y 22 del cable, a las 12 del mediodía y a las 9 de la noche reproducen este contenido. ¿Y qué estaremos en YouTube, elevado ya, a partir de las 12 del mediodía? Con su respuesta, que dije el pasado programa, en gran modo, es de ustedes. Y tengo algo que ver con ella. Muchas gracias por la atención prestada y espero estar con ustedes, si Dios quiere, el próximo fin de semana. Gracias y hasta entonces.